Hola a todos, ¿no te ha pasado que cuando descargamos una aplicación o simplemente al ingresar a una página web, muchas veces te aparece un cuadro indicándote aviso? ¿No es así? ¿Alguna vez leíste la política de privacidad de una aplicación? ¿O qué tanto crees que tus datos personales estén bajo 7 llaves? Pues un simple me gusta puede revelar los rasgos de tu personalidad. Esto es lo que ocurrió con Cambridge Analytica, una organización que ha estado envuelta en uno de los escándalos más interesantes con los que Facebook ha tenido que lidiar. Según Kotler y Armstrong, en su libro Fundamentos de Marketing, definen que el marketing digital consiste en lo que una empresa hace para dar a conocer, promover y vender productos y servicios por Internet. Una rama específica para desarrollar una correcta estrategia de marketing que esté orientada a un segmento de mercado es el microtargeting, que básicamente consiste en el uso de enormes cantidades de datos para elaborar segmentos de mercados lo más reducidos posibles. Asimismo, según Kotler, considera que el marketing ético es aquel que posee 3 finalidades importantes, las cuales son la satisfacción de las necesidades del consumidor, promover el bienestar de la sociedad y la ganancia para la empresa. En el caso que te vamos a contar, haremos una reflexión sobre el uso o falta de ética por parte de Cambridge Analytica. Para que puedas entender, vamos a ir paso a paso y en primer lugar te presentaré a todos los personajes que estuvieron implicados. Te presentamos a Christopher Wylie, el de cabello rosa. Es un científico de datos y además ex trabajador de Cambridge Analytica y fue quien mediante entrevistas a diversos periódicos de Gran Bretaña expuso con pruebas el accionar de esta organización. Alexander Nix fue quien le propuso trabajo en un área de investigación a nuestro querido amigo Wylie. Posteriormente, Wylie conoce a otro personaje principal, Steve Bannon, quien era el jefe editor de Breitbart, una red de noticias para gente de extrema derecha y que posteriormente pasó a ser el director ejecutivo de la campaña de Trump en 2016. Robert Mercer es un informático experto en inteligencia artificial y uno de los hombres más influyentes en la política estadounidense, apoyando siempre campañas conservadoras. Y para terminar con esta lista de jugadores clave, tenemos a Alexander Kogan. Fue quien proporcionó de manera ilegal datos personales al Cambridge Analytica. Terminando de presentarte a todos los jugadores clave, nos toca hablar de la historia en torno al polémico caso de Cambridge Analytica. Los sucesos que acontecieron este caso tan controversial giran en torno a punto central llamado Christopher Wylie, y es por ello que decidí que era necesario empezar hablando de él. En un universo paralelo, por el 2007, 2 psicólogos de la Universidad de Cambridge, Michael Kosinski y David Stilwell, experimentaban la idea de cómo estudiar la personalidad de una persona. Entre estudios y estudios, estos chicos fueron muy creativos, hicieron un test de personalidad en Facebook que se llamaba My Personality, que tuvo una gran acogida de las personas, fue un gran éxito, pero sin darte cuenta denotabas rasgos de tu personalidad. Wylie estaba tratando de entender cómo podía conseguir una base de datos actualizada como le habían solicitado. Entre una de las casualidades de la vida se topa con este artículo de investigación y se da cuenta que la personalidad suele ser un precursor del comportamiento político. Fueron los de Lib Dems quienes presentaron a Wylie una compañía llamada Strategic Communication Laboratories, quien en ese momento tenía como director ejecutivo a Alexander Nix, y este tal Nix fue quien le propuso trabajo como director de investigaciones a Wylie. Finalmente, en una tarde de otoño del 2003, Wylie conoce a Steve Bannon, quien en ese momento era el jefe de edición de Breitbart, una red de noticias para gente de extrema derecha. Este encuentro fue el momento en que se vertió gasolina sobre una llama parpadeante, porque después de un debate de cómo la política está directamente relacionada con la cultura, Bannon fue quien llevó la idea a Robert Mercer. Bien, ahora veremos de que cómo obtuvo Cambridge Analytica los datos. La forma en que Cambridge Analytica adquirió los datos ha sido un objetivo de varias investigaciones internas por parte de las universidades de Cambridge, puesto que Alexander Kogan, catedrático de esta universidad, hizo negociaciones con Wylie, teniendo en cuenta el test My Personality. Posteriormente, Kogan mejoró la idea de los universitarios
y creó un nuevo test de personalidad, la que se conoce This Your Digital Life. En un principio se ofreció un pago de entre $1 a $2 por completar este nuevo test. Las primeras personas que se sometieron a este test personal fueron alrededor de 320,000 en total, pero sin saberlo dieron acceso al menos a 160 perfiles de su red de amigos, sumando así 50 millones de personas en poco tiempo. Y es así como Cambridge Analytica obtuvo toda esta información personal. Ahora te hablaré del microtargeting, pues el primer paso ya estaba hecho. Las inmensas cantidades de los datos ya estaban en poder de Cambridge Analytica. Ahora solo faltaba de cómo clasificar toda esta información y generar una base de datos actualizada. La participación de Cambridge Analytica en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2016 se conoció como el escándalo de Cambridge Analytica, mediante las redes sociales y noticias y periódicos, así como también que hasta el momento se había recopilado datos de 220 millones de estadounidenses. Cambridge Analytica, mediante la recolección de Big Data de millones de personas, se dirigió a los votantes potenciales con mensajes personalizados como los conocidos FaceNet. Según cómo almacenaba ellos los rangos de su personalidad, es decir, segmentaciones psicográficas. Una de las armas más poderosas que usó Cambridge Analytica fue la subdivisión, haciendo el uso de la segmentación psicográfica y bien sabemos es una manera de cómo dividir en grupos según las personalidades de las personas. ¡Qué aterrador suena! Como un acto debería suponerse ser demográfico de alguna manera tan irreal puede tener como consecuencia la victoria del señor Trump. Ahora hablaremos del marketing ético. Ciertamente, Kogan no estaba autorizado. Kogan tenía permiso para extraer datos de Facebook, pero solamente con fines académicos. Además de ello, según las leyes de protección de datos británicas, es ilegal que los datos personales se vendan a terceros sin consentimiento. Hubo un total de faltas de éticas por parte de Cambridge Analytica, puesto que la millonada de datos obtenidos se hizo sin respetar la privacidad de las personas, especialmente de aquellas que solo eran amigos en común de las personas que aceptaban el test, vale la redundancia. Ahora, ¿Facebook sabía lo que estaba pasando? Sí, Facebook estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Los protocolos de seguridad se activaron porque la aplicación de Kogan estaba extrayendo enormes cantidades de datos. Pero aparentemente Kogan les dijo que era para uso académico y ellos le dijeron, bien. Kogan sostenía que todo lo que hizo fue legal y que tenía una relación de trabajo cerca con Facebook. En diciembre del 2015, el periódico The Guardian publicó el primer informe sobre la adquisición de datos de Facebook por parte de Cambridge Analytica, pero no fue hasta el mes después de que Facebook tomó medidas. Lo único que hicieron fue enviar una carta a Wiley diciéndole que los datos se había obtenido de manera ilícita y que la GCR no estaba autorizada a compartir o venderla. Agregaron que debería eliminarse de inmediato, pero literalmente lo que tenía que hacer Christopher era solo marcar una casilla, firmar y enviarla de regreso. ¡Qué gran esfuerzo por parte de Facebook!, ¿no?